be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. Brian iba a toda velocidad, el coche rugiendo por las calles desiertas mientras su brazo sangraba profundamente. Brandon también estaba en mal estado, jadeando de dolor en el asiento trasero. Shuri, sentada al frente, lo miró con preocupación y, después de evaluar la situación, le dijo: «Electricista, para en la próxima esquina. Si seguimos así, no llegaremos al hospital a tiempo». Brian, totalmente desconcertado por lo de electricista, frenó bruscamente en una zona desolada, lejos de la fábrica, pero también distante de cualquier ayuda inmediata. Un lugar casi olvidado por el tiempo, vacío y oscuro. Brandon y Brian salieron tambaleándose del coche, mientras Harold se quedaba adentro, en silencio, inmerso en sus pensamientos. Sabía que al haber matado a su hermano, había encendido una mecha que pronto explotaría. Pero que también mató algo que él mismo había creado. Shuri, sin perder tiempo, arrancó un pedazo de la camisa de Brian, pero Brandon le preguntó: «¿Qué haces?». A lo que Shuri le dice: «¿No ves? Trato de crear una venda para cubrir las heridas». Brandon con un tono sarcástico respondió: «Niña, en mi mochila hay vendas para estas heridas, agárrala». Shuri, desorientada, agarró la mochila de Brandon, la cual pesaba bastante y tenía un montón de cosas. Brian, con un tono sarcástico le dice: «¿Trajiste tantas cosas para qué?». Brandon le responde: ya sé, pero más vale prevenir que lamentar». Shuri agarra las vendas y cubre las heridas de ambos. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó Brian, sin poder ocultar su sorpresa. «Estoy estudiando enfermería», respondió Shuri, mientras apretaba el vendaje. «Aunque, después de faltar 8 días, dudo que pase el semestre. Nadie me va a creer lo que está pasando». Brian la miró con simpatía, reconociendo el sufrimiento y agotamiento en sus ojos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y ambos sintieron el peso de lo no dicho. «No te preocupes», murmuró Brian, «haré lo que pueda para ayudarte. Algo podremos inventar para que te crean». Shuri dejó escapar una risa amarga. «No lo creo. Me van a tildar de loca». Además, Brandon, interrumpiendo con una sonrisa adolorida, dijo: «Venga ya, Shuri. Brian hará todo lo posible. Nos metió en este lío, ¿no? Supongo que haré lo que pueda», dijo Brian, sonrojándose. «Pero, oye Brandon, ¿cómo sabías que el viejo seguía vivo?». Brandon rió. «No lo sabía, bro. Pero al escuchar ese disparo me di cuenta de que el viejo también tenía su as bajo la manga, y me animé aún más». Preguntó Brian con curiosidad. «¿Y cómo conseguiste todo eso?». Brandon estalló en risas, haciendo que Brian lo mirara incrédulo. «No me digas que lo compraste todo». «Ya sabes que sí, bro. Lo descontarás de mi sueldo de agente», respondió Brandon entre risas. Shuri, cansada de la conversación, los interrumpió. «Bueno, chicos, ya basta. Esto no ha terminado». Desde el auto, Harold asomó la cabeza, con una expresión sombría en su rostro. «Así es, muchachos. Al matar a mi hermano, he puesto en marcha una cadena de eventos que nos perseguirá pronto. Tenemos que movernos rápido». Comprendiendo la gravedad, Brian y Brandon regresaron al coche, a pesar del dolor. Brian encendió el motor y condujeron directo al hospital. Una vez allí, entraron de inmediato por la sala de emergencias. A Brandon lo llevaron en una camilla por su pierna herida, mientras que Brian, sangrando del hombro, fue también atendido de urgencia. Shuri, con un golpe en la cabeza, fue llevada para exámenes más detallados, asegurándose de que no hubiera más daños. Harold, en cambio, decidió no ser atendido. Optó por quedarse en la sala de espera, su mente ocupada en los próximos pasos. Se sentía culpable por la muerte de su hermano, pero también sabía que el peligro no había terminado. Mientras esperaba, un rostro familiar apareció en la sala, el Dr. Tomás, un viejo conocido de Harold, ahora trabajando en el hospital. «Harold», exclamó Tomás. «¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué sucedió contigo después de haberte retirado de la milicia?». «Tomás», dijo Harold con una sonrisa cansada, «ha pasado demasiado. Ahora eres médico, veo». «Sí, me dedico a salvar vidas». «¿Necesitas ayuda? ¿Estás enfermo?». «No. Estoy bien», Harold se frotó la frente. «Pero hay algo que debo contarte». Harold le explicó a Tomás lo que había ocurrido, desde el secuestro de Shuri hasta la muerte de su hermano. Tomás lo escuchó con atención y luego, preocupado, le advirtió: «Amigo, estás en problemas serios, no solo con los prestamistas, sino también con la policía. Necesitarás pruebas sólidas para defenderte». «Lo sé», asintió Harold. «Y estoy buscando la manera de resolver esto sin poner en peligro a estos chicos». «¿Volverás a ser el soldado de antes?», preguntó Tomás.
Si es para protegerlos, sí, respondió Harold con determinación. Tomás le dio una palmada en la espalda y se marchó. Harold se sentó en una de las sillas incómodas de la sala de espera del hospital, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El lugar estaba impregnado de un olor antiséptico que lo mareaba ligeramente, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Mientras los muchachos se recuperaban en sus respectivas habitaciones, él trataba de ordenar sus pensamientos, pero era inútil. Todo estaba borroso. Los sonidos del hospital, el zumbido de las máquinas, el murmullo de las conversaciones de los pacientes y familiares, todo se mezclaba en una maraña que lo alejaba aún más de la realidad. Entonces, sin buscarlo, sus ojos se posaron en el televisor colgado en la esquina de la sala. Las luces brillantes y las voces de los presentadores de noticias rompieron por un instante su trance. El titular parpadeaba: muerte violenta del líder criminal sacude la ciudad. Harold sintió como su estómago se hundía. Sabía a quién se referían. Richard. Su hermano. Su hermano estaba muerto. El impacto de esa realidad lo golpeó con toda su fuerza. Apretó los puños con rabia, pero no hacia nadie más, sino hacia sí mismo. Había sido el quien le había quitado la vida, quien había apretado el gatillo, quien había decidido que no había marcha atrás. Richard había sido el problema durante tanto tiempo, el caos en su vida y en la de tantos otros. Pero Harold no podía escapar de la verdad que lo consumía, él también había sido parte de la creación de ese caos. No había sido solo Richard quien había elegido el camino de la violencia, de la oscuridad. Harold, en cierto modo, lo había empujado hacia allí. El televisor seguía escupiendo noticias sobre la violenta muerte, especulaciones sobre quién podría haberlo hecho, el terror que ahora sentían los asociados de Richard. Sin embargo, Harold apenas escuchaba. Su mente retrocedió en el tiempo, más allá de la violencia, más allá de la rabia, hasta los días en que ambos eran solo niños, cuando Richard aún tenía la mirada llena de sueños y esperanzas. Richard siempre había intentado encajar, pensó Harold, con los ojos fijos en la pantalla sin realmente verla. Siempre había querido ser visto, ser reconocido. Mientras Harold se rodeaba de amigos, Richard siempre buscaba algo más profundo. Ayudaba a quien lo necesitara, trataba de ser una buena persona, pero por alguna razón, nunca era suficiente. Y Harold recordaba claramente cuando empezó a cambiar todo. Un nudo se formó en su garganta mientras su memoria lo llevaba a ese momento específico. Era como si volviera a tener 8 años otra vez, en su casa familiar, con las paredes desgastadas por los años y los recuerdos. Richard había trabajado durante semanas en algo que para él lo era todo, un proyecto para ganarse una beca en la universidad. Aún no veía la emoción en su rostro mientras hablaba de las posibilidades, de cómo ese proyecto le abriría las puertas para algo más grande. Harold, cuando lo termine, todo cambiará, le había dicho Richard con una sonrisa que rara vez mostraba. Pero Harold, siendo el hermano menor, no entendía lo que ese proyecto significaba. Era solo un niño que quería molestar a su hermano mayor, jugarle una broma, sin pensar en las consecuencias. Recordaba cómo había entrado en la habitación de Richard, cómo había visto el proyecto allí, y cómo, en su torpeza, lo había destruido accidentalmente. No fue a propósito, solo quería molestarlo, pensaba Harold, pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Lo peor no había sido el proyecto roto, sino lo que vino después. Richard lo acusó. En su desesperación, había corrido a contarles a sus padres lo que había pasado, pero ellos, como siempre, no le creyeron. A ojos de sus padres, Harold era el hijo dorado, el que no cometía errores, mientras que Richard siempre era el problemático. Harold recordaba claramente cómo su padre había mirado a Richard con desdén y había dicho: deja de inventar historias, Richard. Harold nunca haría algo así. Eso lo rompió. En ese momento, Harold lo sabía, algo se quebró en su hermano. Podía verlo en sus ojos, como la chispa que había estado ahí, la esperanza que había sostenido durante tanto tiempo, se apagaba lentamente. Richard nunca volvió a ser el mismo. Los recuerdos fluían como un río imparable. Harold recordó tantas otras ocasiones en las que Richard había intentado sobresalir, ser visto, pero siempre había sido opacado. Él, Harold, siempre había sido el centro de atención, el favorito, el hijo ejemplar. Mientras Richard luchaba por ser algo, por ser alguien, Harold simplemente existía y todo le era dado. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no había comprendido el dolor silencioso que su hermano había cargado durante años? La noche en que papá lo echó de la casa fue el punto de no retorno. Harold aún podía ver a su hermano empacando lo poco que tenía en una mochila desgastada, con la cabeza baja, mientras su padre gritaba que no había lugar en su casa para alguien como él. Richard se había metido en problemas menores, nada que justificara ser expulsado de su hogar. Pero su padre no quería más fallos. Harold recordaba cómo había permanecido en silencio, viendo a su hermano salir por la puerta, sin decir nada, sin siquiera intentar detenerlo. ¿Por qué no había hecho algo?
¿Por qué no había sido el hermano que Richard necesitaba? Harold se llevó las manos al rostro, los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar caer. Era difícil admitirlo, pero ahora lo entendía. Richard no se había convertido en un monstruo por sí solo. Él mismo, Harold, su padre, su familia, la sociedad, todos lo habían moldeado, lo habían empujado poco a poco hacia la oscuridad. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Harold recordó el momento en que se enfrentaron, el momento en que apretó el gatillo. Richard no había mostrado miedo en sus ojos, solo una especie de resignación. Había aceptado su destino, el destino que el mundo le había impuesto. ¿Era posible que, en el fondo, hubiera querido morir? ¿Había buscado una forma de escapar de la vida que lo había aplastado? Harold nunca lo sabría, pero lo que sí sabía era que le había quitado la vida a alguien que, en el fondo, solo quería ser visto, amado, comprendido. «Perdóname, Richard», susurró Harold, su voz rota, sus palabras apenas audibles en la ruidosa sala de espera. Se sentía vacío. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que había matado a su propio hermano, sabiendo que había sido parte del problema todo este tiempo? Se llevó las manos a la cabeza, incapaz de contener el torrente de emociones que lo invadían. Richard había sido su responsabilidad y lo había fallado. En su mente, Harold veía una y otra vez la escena de su infancia, el proyecto roto, la acusación, el desprecio en los ojos de sus padres hacia Richard. Había sido tan fácil ignorarlo, tan fácil seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora, ya no podía escapar de esa verdad. Harold sintió que el aire en la sala de espera se volvía más pesado, como si la culpa se hubiera materializado a su alrededor, envolviéndolo, aplastándolo. Quería gritar, golpear algo, liberar el dolor que lo consumía, pero sabía que no había forma de escapar de sí mismo. Había matado a su hermano. Había matado a alguien que, en su juventud, solo quería ser visto, querido, apreciado. Los recuerdos seguían invadiendo su mente, imágenes borrosas de peleas infantiles, de momentos en los que Richard intentaba acercarse a él y Harold lo apartaba, momentos en los que Harold podía haber sido un mejor hermano, pero no lo fue. El monstruo no había sido Richard. Harold lo sabía ahora. El monstruo había sido creado por todos ellos. El televisor seguía hablando de la muerte de Richard, de su vida de crimen, de las personas que había aterrorizado, pero Harold ya no escuchaba. Nada de eso importaba ahora. La realidad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Harold había matado al único hermano que tenía, al niño que alguna vez había admirado, al joven que solo quería un poco de reconocimiento. «Te veré en el infierno, Richard», murmuró Harold, sus ojos llenos de lágrimas. «Te veré en el infierno, y te pediré perdón todos los días por el resto de la eternidad». Cuando finalmente les dieron el alta, Brandon no pudo ocultar su alivio. «Oh, viejo. No puedo creer que no trajera mi Nintendo Switch. Con todo lo que metí en esa mochila». Brian rió suavemente. «Tranquilo, bro. Volvemos a casa, comemos algo rico y volvemos a la normalidad». «¿Normalidad?», dijo Brandon, mirando a Shuri y Harold. «¿De verdad crees que todo volverá a la normalidad con ellos?». Brian, un poco mareado por todo lo ocurrido, suspiró. «¿Qué se le va a hacer?». En ese momento, Brandon le dio un golpe en el hombro herido. «Ouch», se quejó Brian. «Por tu culpa estamos en esto», bromeó Brandon. «Vamos a seguir divirtiéndonos». Con sonrisas cansadas y el dolor aún presente, todos subieron al coche, listos para lo que el futuro les deparara. Mientras el coche avanzaba por las calles oscuras, el ambiente dentro del auto estaba tenso, pero Shuri trató de relajarse. Al acercarse al barrio donde solía vivir, ella, con un tono algo cansado, dijo: «Muy bien, Brian, déjanos por donde puedas». Harold asintió, apoyando la sugerencia de Shuri. Sin embargo, Brian no mostró señales de detenerse. Siguió conduciendo, pasando de largo el lugar donde Shuri se esperaba bajar. Confundida, Shuri lo miró frunciendo el ceño. «Oye, te dije que me dejaras por donde pueda», replicó ella, algo molesta. Brian mantuvo su mirada en el camino y con un tono firme respondió: «Shuri, cálmate. ¿Cómo crees que vamos a dejarte ahí nuevamente, después de todo lo que sucedió?». Harold intervino desde el asiento trasero. «Está bien que no dejaras a la chica, pero, ¿y yo? Debía haberme bajado hace tiempo ya». Antes de que Brian pudiera responder, Brandon, siempre dispuesto a añadir un comentario sarcástico, soltó: «Por favor, viejo, no te hagas el loco. Somos conscientes del peligro en el que nos metimos. La verdad, no estaba en nuestros planes que mataras a tu propio hermano». Harold sintió un nudo formarse en su garganta. El recuerdo de lo que había sucedido lo abrumaba. Se removió incómodo en su asiento. «¿Qué? ¿Te incomodé, viejo?».
continuó Brandon sin ninguna sutileza. Como decía, eso no estaba en los planes. La idea era sacar a Shuri de allí lo más rápido posible y luego llamar a la policía a ver si hacían algo, aunque, claro, la policía aquí no sirve para nada. Brian, serio, agregó. Así es. La muerte de tu hermano no estaba en el plan, Harold. Por eso, ustedes vendrán conmigo a partir de ahora. Shuri y Harold respondieron al unísono. ¿Qué? Brian, sin perder la calma, dijo con firmeza. Es más seguro que estén conmigo. Puedo ayudarlos económicamente mientras ideamos una estrategia para salir de este problema. Shuri cruzó los brazos, evidentemente incómoda con la idea. No le gustaba depender de nadie, y mucho menos de Brian. Brian lo notó, pero prefirió no darle importancia. En su mente, estaba convencido de que era lo mejor para todos. Estamos juntos en esto. No piensen que los dejaré solos, continuó Brian. Pudo haber muerto uno de nosotros en esa fábrica, y si nos separamos ahora, corremos el riesgo de que eso suceda. El silencio llenó el coche. Harold, con la cabeza baja, no tenía palabras. La culpa seguía pesando sobre sus hombros. Shuri, por su parte, se sentía indecisa. Finalmente, fue Brandon quien rompió la tensión con su estilo despreocupado. Sí, mucho bla, bla. Ya vamos pronto a casa. Muero de hambre. Brian aceleró un poco, intentando llegar lo antes posible al apartamento. El resto del trayecto fue en silencio, con Shuri y Harold mirando por las ventanas, absortos en sus pensamientos. Al llegar al apartamento de Brian, todos bajaron con cautela, asegurándose de no atraer miradas curiosas. Brandon fue el primero en entrar, con su energía inagotable. Muero de hambre, Brian. Rápido, prepárame algo exquisito y sabroso para este agente especial encubierto, dijo mientras simulaba una pelea de boxeo en el aire. Brian, visiblemente agotado y con el brazo enyesado, lo miró con incredulidad. ¿Cómo quieres que prepare comida con este pedazo de yeso en mi hombro? Replicó molesto. ¿Por qué no la haces tú, si tienes las dos manos libres? Brandon, sin dejar de moverse ni por un segundo, sacó su celular y se sumergió en Wuthering Waves. Viejo, ahora no puedo. Tengo que farmear en Wuthering Waves, ¿sabes lo importante que es esto para mí? En el hospital no pude. No me diste internet para hacerlo. Dijo mientras le sacaba la lengua. Y además, esta es tu casa, cerebrito. Ve y sírvele a tu Dios todopoderoso Brandon. Brian, claramente exasperado, se acercó a Brandon con la intención de darle un zape, pero antes de que pudiera hacerlo, Shuri, con una voz tímida y algo insegura, intervino. Tranquilos, yo me encargo. Es lo poco que puedo hacer después de que me salvaran. Además, no quiero ser una carga, dijo, lanzando una mirada cargada de rabia hacia Brian antes de dirigirse a la cocina. Brian la siguió con la mirada, dándose cuenta de la tensión que aún existía entre ellos por lo sucedido antes. Sin pensarlo dos veces, fue tras ella. Espera, dijo Brian, casi tropezando con el umbral de la cocina. Brandon, al ver que Brian se apresuraba tras Shuri, no perdió la oportunidad de bromear. Uy. Como en las escenas de romance. De seguro Shuri ahora le dará de comer a Brian en la boquita, jajaja. Harold, que aún estaba procesando todo lo sucedido, le preguntó a Brandon con tono serio. ¿Tienes algún plan, Brandon? Brandon, sin levantar la mirada de su celular, respondió despreocupadamente. Lo lamento, viejo, pero mi mente ahora solo piensa en comida y en astritas. Mientras tanto, en la cocina, Shuri seguía impresionada por la magnitud y lujo de los electrodomésticos que la rodeaban. Cada rincón brillaba con utensilios caros y modernos, algo que ella jamás había tenido. Brian, desconcertado por su silencio, le preguntó. ¿Estás bien? El corazón de Shuri se aceleró al escuchar su voz, sacándola de su trance. Sí, estoy bien. ¿Qué haces aquí? Tienes que guardar reposo para que tu hombro sane más rápido. Sí, pero no quería dejarte sola. Además, quería ayudarte, respondió Brian, pero su tono se suavizó al ver cómo Shuri evitaba mirarlo directamente. Las palabras de Brian resonaron en la mente de Shuri, recordando los crueles mensajes que él le había enviado en el pasado. La sensación de incomodidad la invadió de nuevo. Tratando de esconder su frustración, Shuri le dijo. Solo dime dónde está lo necesario y yo me pondré a preparar algo. Brian, reconociendo la distancia emocional que aún existía entre ellos, decidió no presionarla y le mostró los utensilios. Cada nuevo objeto que Shuri veía parecía sorprenderla más. Oye, ya, ¿en serio, estás bien? Preguntó Brian, preocupado. ¿No te duele la cabeza ni nada? Shuri, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, respondió con una sonrisa triste. Estoy bien. Solo que, en mi casa, solo tenía una sartén y un caldero para preparar todo. No tenía todo esto que me estás mostrando. Brian finalmente entendió cuán diferente era su mundo del de ella.
Mientras él creció rodeado de comodidades, Shuri había luchado con lo poco que tenía. La admiración que empezó a sentir por su fuerza y humildad lo dejó en silencio por unos segundos, observándola trabajar con una mezcla de delicadeza y determinación. Nunca antes había conocido a alguien que mostrara tal simplicidad con tanta sinceridad. Su mirada era ingenua, como la de una pequeña niña, pero, dentro de esa ingenuidad había una pureza y una transparencia que muy pocas veces se veía en los ojos de una persona. ¿Cómo una persona como ella está así de sola? ¿De verdad es? ¿Por dinero? Brian no lo sabía, pero lo que sí era seguro, era que esta chica, esta extraña, que una vez él llamó pobre y no quiso ayudar, ahora estaba ahí, frente a él ayudándolo a preparar los alimentos para la cena. ¿Cómo pudo pasar esto? Brian quería disculparse por lo de ese día, pero estaba tan sumergido en su mirada que perdió la noción del tiempo. Eran unos ojos muy hermosos de color ámbar, era muy difícil no quedarse perdido en su mirada. Shuri interrumpió sus pensamientos. ¿Me estabas escuchando? Brian parpadeó y asintió rápidamente. Sí, claro. ¿Qué decías? Te decía que no sé cómo usar esto, respondió, levantando una herramienta de cocina que nunca antes había visto. Entre los dos prepararon la comida, trabajando en silencio, pero en una especie de armonía inesperada. Cuando terminaron, llevaron los platos al salón. Brandon los miró con una sonrisa burlona. ¿Y bien, hubo mua mua o no? Brian lo fulminó con la mirada. Te aprovechas de que no tengo mi brazo para darte un zape. Brandon se rió con ganas. Uyuyuy, se ofendió la florecita. Brian, sin perder el humor, añadió. Pero sí tengo mi otra mano y mis pulgares para darte un buen pellizco. Brian se acercó a Brandon y le dio un pellizco en el brazo. Brandon gritó de forma exagerada, sabiendo que no podía moverse mucho por su pierna herida. Entre risas, los cuatro se sentaron a comer, intentando olvidar por un momento los peligros que los acechaban. En medio de la risa, la comida y la camaradería, todos sabían que ese breve momento de tranquilidad no duraría para siempre, pero lo aprovecharían mientras pudieran.